Ya estamos prácticamente en las fiestas de muertos. Muy pronto la gente empezará a poner sus ofrendas. Y uno de los grandes aportes que hizo la conquista española fue traer, entre otras cosas, el trigo y la azúcar. Y de inmediato se incorporaron a la tradición de muertos. En el mundo prehispánico, las calaveras, o sea, las figuras del cráneo, se hacían de amaranto. El amaranto se llamaba tzoali, que en el centro de México llamamos alegría. Estas semillitas se amasaban con miel de maguey y con eso se hacía la figura de la calavera, que servía para que los niños jugaran en el tiempo de muertos o para que se pusieran en la comida, digamos, especial para los muertos en la casa. Así que no es ningún invento de la época posterior, sino viene del mundo prehispánico. Sin embargo, cuando se trajeron primero el trigo, pues rápidamente los tahoneros, es decir, los panaderos, empezaron a fabricar pan. Y hay que decir que Puebla fue el primer lugar donde se empezó a fabricar pan de trigo, a elaborar pan de trigo. Los primeros molinos de pan moler, como se llamaban, fueron los de la ciudad de Puebla. Y el río de San Francisco aportaba el agua para que las ruedas de los molinos trabajaran, y el trigo que se traía de Atlisco pues servía para hacer un extraordinario pan. Muy pronto los mismos panaderos, yo creo que originalmente los españoles no, los indígenas, que eran los ayudantes del panadero, empezaron a aprovechar la masa, el amasijo, para empezar a hacer un pan especial para el altar, para la ofrenda de difuntos. Originalmente estos panes, los primeros que se hicieron, eran pues una media esfera, y en la parte alta se les acomodaban huesos cruzados con una calavera para indicar que eran un pan dedicado a los muertos. Sin embargo, con el tiempo, pues ya los panaderos ya no fueron tan finos, ya no lo hicieron con el cuidado que debían, y vinieron a dar nuestras hojaldras, que solamente tienen como dos realzados que se cruzan, ya no parecen los huesos de muerto, y le ponen una bolita hasta arriba que se supone que era la calavera. Ya ni quien sepa que era eso, medio chambones a través del tiempo los panaderos. Pero imaginemos aquellos panes del siglo XVI, del siglo XVII, que se metían al horno para que se dorara la corteza, y les polvoreaban, le echaban ajonjolí. De tal manera que hasta la fecha le seguimos diciendo hojaldras a estos panes, porque la capa original era hojaldre. Realmente hoy ya no tiene hojaldre, aunque así se llama hojaldra. Eso por un lado. Y por el otro, el azúcar inmediatamente se empleó para hacer calaveras. Si antes se hacían de amaranto, se empezaron a hacer huecas de azúcar, y alguien, yo creo que los mestizos, aquí sí no fueron los indígenas, idearon ponerle a la calavera el nombre de la persona a quien se le regalaba la calavera, generalmente vivos. Las calaveras que se ponen en los altares, en las ofrendas, no tienen nombre, porque bueno, a nadie se le ocurre poner el nombre del difunto. Ya sabemos a quién está dedicada, y por lo tanto pues nada más se ponen las calaveras sin ponerle ningún letrerito. En cambio, apareció la costumbre de regalar a la gente calaveras, y es un deleite que le regalen a uno calaveras. Originalmente eran muy pequeñitas y después se fueron haciendo más grandes a medida que los moldes lo permitían, hasta que se hacen unas gigantescas calaveras de azúcar en nuestros días. Fíjense ustedes, estamos tan acostumbrados a eso que lo tomamos por lo más natural, hasta nos causa gracia y nos da gusto que nos las regalen. Si ustedes tuvieran algún amigo extranjero que viniera por estos días y le regalaran la calavera con su nombre, se le paran los pelos de punta. Va a decir, ¿por qué me estás regalando? ¿Qué quieres, que me muera? No entienden que simplemente es un juego pues simpático que los mexicanos desarrollamos acerca de la muerte. A partir de la colonia, la muerte empezó a tomar una idea
una filosofía, por llamarle así, entre los mestizos, muy distinta a la del mundo prehispánico. Apareció lo simpático, lo gracioso, lo chistoso. Y entonces la gente se empezó a burlar de la muerte, estilizándola en estas calaveras de dulce y después haciéndolas de alfeñique, que es otro de los dulces. El alfeñique es un turrón de azúcar que permite que con duya se vaya elaborando la figura que el repostero quiere. La más común es de borreguitos, para que la lana del borreguito se haga a base de esas tiritas de dulce que a veces se colorean, y entonces uno ve borreguitos azules, verdes, amarillos, rojos, que bueno, solo en la imaginación de los mexicanos pueden existir, pero son parte de la fiesta de muertos. Se ponen en la ofrenda, se regalan. Los puestos que hay en los mercados son verdaderamente llamativos por estas figuras. Pero aparte, estábamos hablando de calaveras y de hojaldras, se hace pan de diferentes formas. Puebla es un estado muy rico en la variedad de pan para difuntos, pan de muerto. Por ejemplo, en la zona de Cholula, en la zona de Atlisco, se hacen unos panes que parecen yoyos y que se llaman tlacotonales. Tlacotonal quiere decir media vida, porque se le da a los muertos. O sea, no puede estar vivo porque entonces no se lo comerían los muertos. Se hacen rosquetes. Se hace unas hojaldras pequeñitas, prácticamente de juguete, que a veces se llaman pan quintalero, porque se vendía por quintales, no se vendía por pieza. Deme un quintal de pan de muerto, y entonces ya le dan el quintal, que son varios panes chiquitos que quedan muy bien acomodados, sobre todo en las ofrendas de los niños, pero también como regalo con el motivo del Día de los Muertos, porque es una fiesta y entonces uno puede regalar a la demás gente la calaverita, la hojaldra, el alfeñique, y la gente que lo recibe queda muy contenta. O se lo lleva a la ofrenda, o lo pone en algún lugar de su casa, o de plano se lo come. A los niños les encanta andar mordiendo los dulces de alfeñique y lo que costó tanto trabajo se lo escabechan en menos que canta un gallo. Pero eso es parte de la tradición de la fiesta de muertos. Vaya usted a los mercados, vaya a las panaderías y se dará cuenta cuántas variedades de pan de muerto hay. Otra cosa que digo al hablar de las panaderías, a partir de que las panaderías empezaron a tener unas grandes vidrieras, se inventó el de que vinieran pintores y dibujen en el vidrio las figuras de esqueletos simpáticos con el tema que el panadero quiere. Ahí está, por ejemplo, el hombre que va en la bicicleta con su canasto de pan en la cabeza, pero ese esqueleto el que lleva el pan. Como hasta hace poco veíamos a los panaderos con su canasto en la cabeza. O yo me acuerdo que el Ingenio, el mismo año que las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaron, en una panadería muy famosa de Puebla, en el vidrio estaban pintadas las torres derrumbándose y la calavera risa y risa enfrente de ellas. Es decir, siempre es un motivo que tiene que ver con la muerte simpática, y en este caso con las panaderías que expenden pues desde las hojaldras pequeñas hasta unas hojaldras gigantescas. Esto que les estoy diciendo es parte de la riqueza tradicional de nuestro país.